Compañeros y profesores, asistentes, buenos días. Somos mi compañera Ana Karen Pérez Mayorga y su servidor, Dante Gabriel Valdés Luna. Y el día de hoy vamos a estar revisando un tema económico que se llama la curva de Phillips. Ok, bueno, este es el contenido que vamos a ver y pues vamos a empezar de lleno. Ok, bueno, antes de entrar de lleno a hablar sobre el tema, pues necesitamos, como en todo, nociones preliminares para saber de lo que vamos a hablar. Entonces, primero vamos a entender quién es el hombre que están viendo ustedes en pantalla. Este señor, William Phillips, fue un economista y matemático neozelandés, que bueno, él gustaba de viajar por el mundo, y para ser breves, en los años 50, en 1950, él radicaba en el Reino Unido. Y bueno, en Reino Unido empezó a hacer estudios económicos y a recopilar lo que son datos históricos sobre lo que es la inflación y el desempleo en el Reino Unido. Y bueno, William Phillips se dio cuenta empíricamente de que había una relación inversa entre lo que es el desempleo y la inflación. Bueno, como ya lo mencionó mi compañero, este señor se dio cuenta acerca de que existía una relación inversa entre el desempleo y la inflación. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno aumenta, el otro disminuye. Y yo sé, se escucha súper raro, ¿no? O sea, aumenta la inflación y disminuye el desempleo, pero pues sí. Incluso podemos basarnos en uno de los 10 principios de la economía, en específico en el principio número 10, que dice que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Es decir, esta sociedad va a tener que decidir cuál de las dos va a preferir a corto plazo. Eso es muy importante. Ok, bueno, siguiendo con el tema de las preliminares, pues primero vamos a definir qué es la inflación, ¿no? Entonces, bueno, en términos muy generales, una inflación es un aumento general en los precios, pero no estamos hablando solo de precios de productos, sino también de servicios, y también incluimos en los precios lo que son los salarios. Ok, y sea lambda, una constante ya sea positiva o negativa, vamos a definir la inflación. Por ejemplo, si tenemos una canasta de precios P1 hasta Pn, que representan precios, la inflación se va a representar de la manera en que esta constante multiplica cada uno de estos precios. Así como lo pueden ver ustedes en pantalla, de esa manera se representa la inflación en términos muy generales. Okay. Bueno, también tenemos que hablar de lo que es el desempleo. El desempleo es la carencia de una actividad económica remunerada. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta ciertos factores. Es decir, por ejemplo, no podemos tomar en cuenta como desempleado a un niño de 10 años. Si bien es cierto que en nuestro país hay niños de 10 años que trabajan, la Comisión Nacional de la Población toma en cuenta como edad productiva en nuestro país desde los 15 años hasta los 64. Entonces, solamente las personas que estén en ese rango de edad pueden ser tomadas en cuenta para definir o no la tasa de desempleo. También tenemos que tomar en cuenta que una persona que no esté buscando trabajo no puede ser tomada en cuenta como desempleada, ¿no? Como nosotros estudiantes, a lo mejor unos sí buscan trabajo, pero otros de nosotros no lo buscamos. Entonces, nosotros, los que no lo buscamos, no podemos ser desempleados. Ok, bueno, ya que hablamos sobre lo que es rápidamente la inflación y el desempleo, vamos a ver que William Phillips en 1958 se dio cuenta de esta relación inversa que había y pues fácilmente podemos graficar esta relación. Como la están viendo ustedes en pantalla, pues es una relación inversa en donde en la gráfica, en el eje de las abscisas, tenemos lo que está representado como la tasa de desempleo y sobre el eje de las ordenadas, la tasa de la inflación. De tal manera que si tomamos cualquier punto, supongamos U1 sobre cualquier tasa de desempleo, le va a corresponder una tasa de inflación. Es a lo que nos refiere una relación inversa. Si
ustedes se dan cuenta, pues está evaluado en un solo tiempo. Y bueno, Ana les va a hablar un poco sobre la caracterización de esta curva, de esta gráfica. La que sigue. Gracias. Bueno, nosotros para caracterizar esta curva tenemos la siguiente ecuación. W igual a A menos BU. ¿Pero qué quiere decir esto? W nos va a representar la inflación, pero ¿cómo nos la va a representar? A través de los salarios nominales. Porque como ya mencionó mi compañero, cuando aumenta la inflación no solamente aumentan el precio de los productos, sino también los salarios. Y es que si no aumentaran, entonces la gente no podría costear estos nuevos precios de los productos. Entonces, si aumentan los salarios nominales, que en este caso es W, también va a aumentar la inflación. Eso es lo que nos representa W. La letra U nos representa la tasa efectiva de desempleo, puesto que en realidad todo esto se va a medir a través de la tasa de desempleo. La letra A nos representa las externalidades. ¿Qué son externalidades? Factores externos, valga la redundancia, que afectan directamente en este caso, a la inflación o al desempleo. Y bueno, y la constante B es pues una constante, perdónenme, que nos va a medir la intensidad con la que se relacionan el desempleo y la inflación, es decir, qué tanto se están afectando el uno al otro. Bueno, ya que vimos la caracterización y la gráfica de esta, vamos a traducir realmente qué significa esto. Como ya habíamos mencionado, es una relación inversa. Entonces, como ya había dicho mi compañera Ana, si una variable aumenta, la función disminuye y viceversa. Entonces, ¿cómo funciona esta relación? Pensémoslo con un ejemplo pues bastante simple, ¿no? Supongamos que tenemos una tasa de desempleo que es baja. Entonces, los trabajadores pues, van a escasear de cierta forma. Y entonces las empresas, para atraer a estos trabajadores, deben de hacer sus salarios cada vez más atractivos para ellos, para que ingresen a la empresa a trabajar. Entonces, pues fácilmente, si tenemos una baja tasa de desempleo, nos va a conllevar a una alta tasa de inflación, porque ya vimos que los precios también están definidos con los salarios. Entonces, ya vimos, la empresa sube el salario para que estos trabajadores accedan a trabajar a la empresa, y como ya vimos, si aumenta el salario, también aumentan los precios generales, tanto de bienes y servicios, es decir, se nos da una alta en la tasa de la inflación. Y por el lado contrario, cuando tenemos una baja tasa de inflación, de desempleo, una alta tasa de desempleo, entonces hay pues muchísimos trabajadores que están buscando empleo porque necesitan un ingreso, ¿no? Entonces las empresas pues pueden bajar los salarios que les dan a estos porque ellos están dispuestos a trabajar por un salario menor. ¿Por qué? Porque no hay empleo. Entonces, disminuyen los salarios, pero esto de nuevo ¿a qué conlleva? A que si disminuyen los salarios y no disminuyeran los precios, entonces estos mismos trabajadores no podrían costear su estilo de vida que pues deberían de tener, ¿no? Entonces, tienen que bajar también los precios de los productos y servicios y esto conlleva a que descienda la inflación. Entonces, una alta tasa de desempleo nos conlleva a una baja inflación. Sin embargo, bueno, ya vimos algunas caracterizaciones de la curva de Phillips, pero esta resulta que no está tan bien para definir pues lo que es la economía actual. Y es que tiene muchos fallos. Uno de ellos es que no funciona, bueno, deja de funcionar a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un principio se da un aumento en la inflación y entonces las empresas empiezan a aumentar su productividad y entonces aumenta el empleo y entonces disminuye el desempleo. Pero a largo plazo esa tasa de desempleo se va a quedar igual, pero sabemos que la inflación siempre va a estar subiendo. Entonces a un largo plazo lo que era la curva de Phillips ahora se va a ver como una línea recta que pues ya solamente se va a mover
verticalmente y eso va a ser, o sea, solamente va a ir subiendo la inflación y el desempleo se va a quedar como fijo, digámoslo así. Eso es lo que pasa a largo plazo. Ok, pues un ejemplo de esta falla, así como lo ven ustedes acá en pantalla, tenemos una gráfica que muestra la tasa de inflación en México a través de los años. Como dice Ana, esta caracterización de la curva falla a mediano y largo plazo. ¿Y qué pasó en México a partir de los 70? Pues empezó a haber una crisis económica muy fuerte, en la que la inflación, como ven ustedes, empezó a subir de manera abrupta. Entonces, esta curva ya no podía modelar lo que era la relación entre la tasa de desempleo y la inflación de manera óptima, por lo que los economistas se dieron cuenta de que ya no funcionaba, ¿no? con estos datos. Y bueno, como curiosidad, ustedes ven en la gráfica, los picos más altos los tenemos en el 84, en el 88 y del 94 al 96. Y como algunos recuerdan, del 94 al 96 se dio este fenómeno económico de la devaluación del peso, donde a la denominación del peso se le quitaron 2 ceros, ¿no? Y pues 3, disculpen, 3. Se le quitaron 3 ceros, perdón, y pues a partir de esto igual hubo todo un proceso en el que afectó la economía. Y a esto es a lo que nos referimos con las externalidades. Esta devaluación, pues obviamente se dio de manera abrupta y afectó tanto la tasa de inflación y la de desempleo. La afectó directamente y ya como vemos en la gráfica, se da un pico en ese entonces. Ok, y como ya nos dimos cuenta de que esta curva falla a mediano y largo plazo, los economistas en su menester querían hacer una caracterización mucho más fina sobre los procesos económicos que pasaban en la actualidad. Y se dieron cuenta obviamente que la caracterización antigua pues ya no servía en ciertos casos. Entonces, ustedes ven en esta diapositiva cómo está representada la nueva curva de Phillips. Hay muchas representaciones, pero esta es la que encontramos más adecuada para explicar. Entonces, como vemos, igual la fórmula está en términos de B y U recordemos que era la tasa efectiva de desempleo, o sea, sigue quedando en términos de desempleo. Pero además esta nueva caracterización toma en cuenta factores y muchas más externalidades que la anterior. Entonces, una de ellas, y creo que la más importante, es la expectativa de la inflación futura, denotada por E de pi de t más 1, que está haciendo como un pronóstico de la inflación futura en la economía. Y vemos de nuevo que está B, que mide la relación intrínseca entre la inflación y el desempleo, y de nuevo U. Okay. Bueno, nosotros podemos destacar dos diferencias significativas entre el modelo tradicional de la curva de Phillips y el nuevo modelo. Una de ellas es que el nuevo modelo toma en cuenta que estamos tratando con economías competitivas. ¿Esto qué quiere decir? Que existe un número de empresas que ofrecen el mismo producto o servicio y los consumidores son quienes escogen con cuál de esas empresas se quieren quedar. Es decir, no estamos trabajando con un monopolio, ¿no? Estas empresas tratan de maximizar sus beneficios de distintas maneras, ¿no? Eso lo veremos ahorita. Y además son precio aceptantes. ¿Qué quiere decir? Que como hay competencia, ellos se tienen que ajustar a estas limitaciones que se imponen a partir de esa competencia, porque yo como empresa no voy a decir quiero subir mis precios muchísimo sabiendo que el consumidor se va a ir con la competencia que tiene unos menores precios, ¿no? Es decir, ellos tienen que ajustarse a estas limitaciones. La segunda diferencia es que, bueno, cuando estas empresas tratan de maximizar sus beneficios, normalmente lo hacen a través de reducir costos. Entonces, imaginemos una empresa que dice, oye, vamos a checar esto, ¿no? Como que no está funcionando, algo aquí está fallando.
Y entonces van y revisan y dicen, ok, podemos disminuir costos despidiendo a tantos trabajadores. ¿Por qué? Porque no nos están generando lo que nosotros necesitamos que generen. En realidad estamos teniendo una pérdida. Si despiden trabajadores, ¿qué va a generar esto? Desempleo. Y entonces volvemos a todo lo que hemos estado platicando de que la inflación se va a medir a partir de la tasa del desempleo. Entonces, cuando estas empresas tratan de maximizar sus beneficios, pues pueden conllevar a que haya un cambio en la tasa de inflación de una manera u otra. Y es por eso que, bueno, y esto no lo toma en cuenta la curva de Phillips tradicional, pero la nueva ya empieza a tomar más factores que pueden afectar la inflación. Sí, ya. A ver, bueno, un tema más antes. Entonces, bueno, ya hablamos sobre esta relación, pero vamos a enfocarnos un poquito en lo que es la economía mexicana con un ejemplo muy fácil. Bueno, nosotros tomamos solamente una comparación de octubre del 2018 y 2019 con dos datos muy fáciles para poder entenderlo más fácilmente. Entonces, ¿cómo se encontraba el desempleo? La tasa de desempleo en 2018 se encontraba en un 3.2%. Y en ese mismo año, en octubre, la tasa de inflación estaba en un 4.90%. En esta gráfica lo vamos a ver representado en el punto A, mientras que para este año, en octubre, la tasa de desempleo estaba en 3.8%, mientras que la de inflación en 3.02%. Entonces, esa coordenada lo podemos ver representado por el punto B en la gráfica que ustedes están viendo. Entonces sabemos que son solo dos datos, pero si seguimos graficando las comparaciones entre estos dos ámbitos a través de los años, pues vamos a ver que se adecúa pues más o menos a una curva, ¿no? Entonces vemos que la relación pues se cumple. Y bueno, ya como para concluir, tenemos dos conclusiones muy acertadas. La primera es que la curva de Phillips se ha ido refinando. Esto es de manera natural porque sabemos que ningún modelo económico e incluso matemático es perfecto o describe al 100% un fenómeno económico como el que estamos viendo. Es como ha pasado con la curva de Phillips. Desde 1958 se dio una caracterización de la que después se dio cuenta que nos servía a mediano y largo plazo. Es por eso que se adecúa a una nueva curva de la ecuación que ya mostramos. Sin embargo, pues esta nueva curva igual presenta ciertas fallas puntuales y pues es menester que los economistas, actuarios y demás, pues adecuar nuevas caracterizaciones y modelajes para que sea mucho más fino la representación de estos procesos económicos con estas ecuaciones. Como segunda conclusión, bueno, mi compañero les acaba de presentar los datos, ¿no? Que comparamos de octubre del 2018 con los de octubre del 2019. ¿Y qué podemos observar? Que intuitivamente podemos ver que esta relación inversa que nos presentaba Phillips sí se está cumpliendo, al menos con estos datos que nosotros recabamos, porque en 2018 teníamos una menor tasa de desempleo, ahora aumentó. ¿Y qué pasó con la inflación? Era mayor y ahora disminuyó. Entonces, esta relación inversa, pues sí se está cumpliendo, al menos lo podemos ver de manera intuitiva, porque para que nosotros pudiéramos modelar una curva de Phillips aplicada a la economía actual de México, pues tendríamos que recabar miles de datos, tomar en cuenta las externalidades con las que cuenta México ahora, porque pues no son las mismas que antes y no son las mismas que con las de otros países. Entonces, pues nosotros no podríamos hacer eso, creo que nos falta muchísimo conocimiento y datos para poder hacerlo, pero intuitivamente les traemos esta observación. Se está cumpliendo, al menos en la economía actual, la relación inversa entre la inflación y el desempleo. Eso sería todo, muchas gracias. Bien, a ver, en efecto, lo que sucede es, en el día de hoy es esta refinación de la curva de Phillips, basada en lo que ustedes habrán investigado en los documentos que revisaron, como basada en expectativas racionales, ¿cierto? Es lo que hace sobrevivir muchas de las teorías o de las tendencias
análisis económicos el día de hoy. De hecho, ganadores del premio Nobel durante la década pasada trabajan modelos basados en expectativas racionales. ¿Qué quiere decir esto? Es más o menos lo que la gente o el analista está pensando o está proponiendo, ¿no? Y dices, esto suena medio raro, ¿no? Como que expectativas racionales, pues sí, porque al final de cuentas la gente no puede estar como que esperanzada que esto decaiga, o a lo mejor las esperanzas que tiene uno. Pero bueno, en fin, ¿ustedes creen que estos refinamientos realmente están dando en el clavo, está diciendo que realmente sí estamos midiendo algo correcto? No es una idea vieja que traía Philips desde hace un montón de tiempo? Sean breves, por favor. Ok. Bueno, respecto a esa pregunta, bueno, consideramos que, como ya lo decíamos, los modelos se van refinando. Entonces, en cierto tiempo pueden quedar obsoletos porque no toman en cuenta tantos factores como en la actualidad. Como ya vimos en el 58, Philips tomaba en cuenta ciertos factores y hoy en la actualidad se toman otros. Sin embargo, a lo mejor cuando sale ese nuevo modelo, sí puede describir actualmente qué es lo que está pasando o los datos se ajustan a ese tipo de modelaje. Sin embargo, pues el tiempo va cambiando, los factores van cambiando, hay muchas más externalidades y esa caracterización se debe de refinar aún más. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias.